Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo programa de Palabras para Vivir y hoy vamos a dedicar este programa a la amistad. La amistad y la salud, esas relaciones que tenemos con esos compañeros de viaje que tan importantes son en nuestra vida. Y en Amor y Familia, quedaros porque vamos a hablar de un tema muy importante que son las relaciones familiares pero con las familias políticas. Vamos a ver qué fuentes de conflictos hay principales y qué nos puede decir también el psicoanálisis en esa mirada que nos va a despejar muchas dudas porque hay cosas que vemos que parece que no se pueden resolver porque tienen tintes inconscientes, ¿no? Hay algo de esa realidad que no lo puedo razonar y que está hablando de otras cuestiones que vamos a ver, vamos a ver. Así que quedaros que va a ser un tema muy interesante que seguro que alguna luz nos podrá vislumbrar en este camino de estas palabras para vivir. Así que quedaros. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos otra semana más en nuestro programa Palabras para Vivir y Clemos ya se ha hecho un habitual con nosotros para contribuir a que sigamos conversando y produciendo esas palabras para vivir mejor en los años futuros. Y hoy, Clemos, vamos a hablar de un tema muy importante para todos, porque sabemos que nos sostenemos de otras relaciones y los amigos tienen un papel muy importante, digamos que fundamental incluso en nuestra vida. Incluso te diría, Clemos, que la raíz de amigos viene del latín amare y icus, que significa abrigo. Entonces, podemos ver que la amistad también es una relación basada en el amor. Hay lazos importantes que nos unen a los amigos, pero ¿no crees que a veces exigimos demasiado a la amistad? Mira, yo te diría que quizás exigimos cuando estamos decepcionados con el amigo, quizás es porque le hemos exigido demasiado, ¿no? Podríamos pensar eso, porque hasta que no haya decepción, es que tolero todas las cosas que no cumple con mis expectativas, o porque mi definición de amistad no está tan exigente como para permitir la relación, porque claro, si tengo muchas exigencias sobre lo que es un amigo, entonces claro, me va a decepcionar, es un poco como con el amor, si pienso que el amor es una cosa que es irrealizable en la realidad, pues evidentemente voy a tener decepciones, ¿no? Una vez más vemos la importancia también de darnos cuenta de cómo es la realidad, que el ser humano tiene que seguir aprendiendo para saber cómo es el ser humano y cómo es la realidad, es decir, cómo es la realidad en las relaciones sociales. Claro que hay amistades que duran toda la vida, pero cada uno dentro de la relación de amistad, como las relaciones de pareja, digamos, ha tenido que aceptar muchas cosas que en principio del otro no le gustaba, pero le gustaba más la amistad. Porque también cuando uno se siente traicionado o que siente que el otro no ha cumplido, ¿no?, con las exigencias de uno, es porque prefiere quedarse con la bronca, ¿no?, de lo que el otro te ha hecho que quedarse con la amistad. Que es más bonita la amistad en todos los casos, aunque no te haya gustado el comportamiento del otro en tal actitud. Pero ¿qué se suele decir de la amistad? ¿Cómo se suele pensar la amistad? A mí me parece que también en esa cuestión que indicas de cómo se piensa la amistad, yo creo que a veces también vamos con el papel en el que vamos demandando al otro. Entonces, habría que explicar un poco en qué campo nos abrimos en la amistad, porque a veces es como una demanda infantil, porque vemos que también tiene raíces con esa manera que teníamos de amar en la familia. Porque claro, los amigos también son como una sustitución de esos primeros amores, que también son los hermanitos, ¿no? También vamos en la actualidad actualizando de alguna manera esos lazos que teníamos con esos primeros hermanos. Además, decimos, tú eres para mí un hermano, ¿no? Como un amigo, ¿no? Tú eres para mí un hermano. Pero claro, ¿qué conlleva esa relación con ese hermano? También esa relación con ese hermano conlleva traer a la actualidad pues esos celos reprimidos, esa hostilidad, ¿no?, que se actualizan las relaciones. Entonces es muy interesante lo que dices, Clemón, porque a veces nos hacemos traicionar por los amigos porque hay una cuestión ahí que repetimos y que tiene que ver con esa primera, esos primeros amores. Entonces hay que sospechar.
si siempre me traicionan los amigos, ¿no tendrá que ver conmigo? Tal vez por una forma de pensar esa relación de amistad, que o bien sobrecargo al otro como si fuera una demanda, o bien igual trato al otro como si fuera un confesor, como si yo fuera vomitarle, ¿no? a la otra persona todo lo que me pasa, todo lo que se me viene a la mente, creyendo que el otro me va a intentar entender y comprender y escuchar todo lo que le digo. ¿Cuidamos esas relaciones o realmente es una cosa como infantil? ¿No? También sabemos que Claro, porque cuando preguntamos a alguien qué es para ti un amigo, ¿no? Y yo escuché muchas veces, es alguien que está en los malos momentos. O sea, que no es alguien con quien yo me voy a divertir, con quien sí, sí, también, pero tiene que estar en los malos momentos. No, que el otro está en su vida, que el otro está con sus historias, que también puede estar él en un momento difícil cuando tú lo necesitarías. Es decir, además, necesitar, por eso que también los amigos hay que tener muchos, ¿no? Para que si uno justamente no esté cuando convendría, cuando tengo ganas de conversar, cuando tengo ganas de ir a jugar al fútbol, qué sé yo, cuando tengo ganas de hacer alguna actividad donde necesito del amigo para poder realizarlo, pues evidentemente tengo que tener varios porque hay algunos que me van a decir que no, o que no van a estar, o que van a estar con sus problemas y son inaccesibles porque están con sus problemas. De poder, ¿no? Que pensar que el amigo, como el amor, nunca va a cumplir mis expectativas. Y es muy interesante lo que tú subrayas, ¿no? Lo que nos vino a mostrar Freud, es decir, que hemos aprendido formas de amar en la familia y esas relaciones, ¿no? Como los hermanos que a veces se transforman también en amigos, es decir, que muchas veces, ¿no? Dice mi hermana y mi mejor amiga, ¿no? A la inversa, digo que es como, claro, que se ve la similitud de tipo de relación, pero claro, ahí se ve también que hay todos esa ambivalencia de sentimientos que hace que a veces es más difícil, pero también tenemos que darnos cuenta que hay gente que termina interrumpiendo relaciones, cortando relaciones, pero lo sigue teniendo, ¿no? Es como ha transformado, digamos, ese amor que tenía con el otro, esa posibilidad de conversación, de compartir, que se ha transformado en odio. Entonces tiene otro lugar en uno, pero es odio. Y ojo, lo que es muy interesante, que tenemos que pensar que es lo mismo. Es lo mismo que el amor, salvo que me privo de una buena relación, pero que es lo mismo, la intensidad es la misma, lo odio tanto como antes lo quería, ¿no? Es decir, pero claro, odio muy fuerte hacia la persona, pero es por lo que tú dices, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y habla de... como en el amor, ¿no? Es que yo creo que sí. ¿Cuál sería la diferencia entre una amistad y un amor? Bueno, la diferencia, ¿no? Porque vale, al fin y al cabo, ¿no? Que también es como la amistad es un amor muy intenso, pero coartado en su fin. No se mantiene relaciones sexuales, pero hay una diferencia. Aunque también hay una diferencia en el contenido, me parece, porque igual que tú a tu amor no le vas a contar ciertas cosas, también hay amigos que hay ciertas cosas que no le puedes contar, porque tienes que tener en cuenta que en esa relación tienes que pensar al otro, cómo el otro es, cómo piensa, y también lo que tú dices, que a veces uno quiere que el amigo lo cubra todo y que yo le pueda decir cualquier cosa, pero es que hay amigos que son para hablar unas cosas y otros para hablar otra, porque a lo mejor su moral no la acepta y a veces caemos en creer que el otro va a ser nuestro terapeuta y ahí vamos estropeando muchas relaciones porque exigimos mucho del otro. Y claro, lo que tú dices, tolerar también esa diferencia y amplificar el sostén y el apoyo de nuestra vida. No podemos pedirle determinadas cosas a la otra persona porque es demasiado, ¿no? Que a veces utilizamos el otro de paño de lágrima o que nos resuelva la vida con esa frase que tú dices, que los amigos están para las malas, pero para las malas que yo le suelto al otro, ¿no? Porque tenemos que también tener en cuenta que bueno, que ahí tiene que haber un pacto de compromiso de libertad, ¿no? Y en lo que hablabas también de los celos, de la exigencia, es importante que la persona pueda desarrollarse y construirse y que quedemos en torno al deseo.
no la exigencia ni al deber de que va a venir el otro a contarme a mí todo lo que tiene en la cabeza y soltarme cada barbaridad y pedirme cada cosa, que a veces inconscientemente uno se va retirando de ahí, porque son cosas que, aunque no las puedas hablar, se van a manifestar en ti. Y claro, también hablabas de eso. Claro, es interesante. ¿Cómo? Que también hablabas de eso, no sé, me ha parecido escuchar de ciertos deseos que también se despiertan con la otra persona. Y ahí es Claro, porque la también, de- a veces la decepción no es solamente cómo el otro se comporta conmigo, sino que en la amistad a veces somos tan exigentes que me decepciona porque mi mejor amiga ha tenido un novio que a mí no me gusta. Y entonces eso no lo tolero, porque está en una relación con un hombre, entonces es como que ya ves que es una relación amorosa, es o él o yo. Y yo renuncio porque tiene un novio que a mí no me gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces hay exigencias o porque ha aceptado, ha hecho esto, o porque tiene otra amiga que a mí no me gusta, o lo que sea. Es decir, que ¿no? La necesidad de poder tolerar que a veces incluso uno a veces tiene amigos, ¿no? Amigos un poco raros donde dice, porque este es mi amigo, no lo sé, pero es mi amigo. Es decir, que el ser humano va más allá de sus sentimientos, la amistad, va más allá de los sentimientos, porque hay amigos que queremos mucho, mucho y sin embargo no somos tolerantes. No aceptamos que haga tal cosa o tal otra. Entonces, esa exigencia es un poco abrumadora. Y después también para hablar, Laura, de lo que son las relaciones entre hombres y mujeres. ¿No? Entre hombres y mujeres que van a ser casi lo mismo. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, hay muchas veces que hay uno de los dos que es homosexual, por ejemplo, y entonces tiene un súper amigo que justamente ahí, como él es homosexual, pues sabe que no va a haber sexo, entonces tanto para uno, para el otro, está como despejado las fantasías sexuales que a veces despiertan las relaciones de amistad. Entonces es como una relación más cercana, ¿no? Diciendo, esto no pasará. pero fíjate, hay mucha gente que dice que la relación, no puede haber relación de amistad entre un hombre y una mujer, como si indudablemente te vaya a llevar a mantener una relación sexual y a estropearse la amistad, ¿no? Hay frases que te dicen eso, pero también tendríamos que preguntar que la persona que está sostenida en esa frase, que dice esa frase, ¿no será que tiene que ver con sus propios deseos, con sus propias fantasías, con sus propios temores, que hace que no pueda acercarse a una relación con una persona del otro sexo, ¿no? De un sexo diferente? Claro, ahí vemos cada uno en qué frase se limita las relaciones. Bueno, que a veces es difícil tolerar nuestras fantasías sexuales, Laura. Tenemos fantasías sexuales que no toleramos. Entonces, como no las toleramos, pues nos impide tener ciertos tipos de relación porque, claro, nos perturba, ¿no? Porque fantasías, ¿no? Que son fantasías además que a veces son inconscientes, como siempre solemos subrayar, que no son fantasías que sí, que veo al chico y yo fantaseo hacerle el amor con él. No, no, es que son fantasías inconscientes, entonces Es es decir, peor. lo de inconsciente, ¿qué quiere decir eso de inconsciente? Para que la gente lo entienda, ¿no? Me parece como que algo de otra dimensión. ¿Cómo? Bueno, se ve en el resultado, se ve en el resultado. El sujeto no se da cuenta, pero se ve en el resultado. Si hay relaciones que yo no soy capaz de mantener con tal persona o tal otra, es porque hay algo en mí que no tolero. Igual se disfrazan que Después, no me cae bien, no lo soporto. Claro, a lo mejor está hablando de una fantasía inconsciente que uno no puede manejarla, ¿no? También uno se tiene que revisar. ¿Cuántos amigos puedo tener? ¿Tengo diferentes amigos de diferentes ámbitos, lugares o formas de pensar? ¿O realmente siempre estoy con alguien que piense igual que yo, ¿no? Que no me cuestione nada, que no me cuestione ninguna fantasía, que no me despierte nada, para no hablar de lo que realmente me pasa a mí con las pero relaciones? yo creo que también, sí, es verdad que existe eso, pero que también es como uno ha entendido la amistad de una forma y va repitiendo en las diferentes el mismo tipo de amistad. Es decir, que lo que es la amistad es que yo le voy a mi amigo a contar mis problemas y el otro me cuenta sus problemas. Y así voy aplicando. Y eso para mí es una amistad.
Para mí una amistad es pasármelo bien. Entonces con todos mis amigos me lo paso bien. Y no puedo tener otro tipo de relación, ¿no? Es decir, que cada uno tenemos, digamos, esa pobreza, vamos a decir, en el sentido que cada ser humano tendría la posibilidad de ser diferente con cada relación. No ir buscando lo que entiende que es, ¿no? Eso sería la riqueza. Del mismo modo con los amores, con la amistad, con los trabajos, con las relaciones con los colegas en el trabajo. Poder tolerar lo que el otro te trae, ¿no? Es como que uno lo vive cada cosa como un regalo. Además, tenemos que saber que inconscientemente los amigos no se eligen, ¿no? Que hay algo de mí que se satisface ahí en esa elección del amigo que he hecho o de la relación, que tiene que ver conmigo, la forma en la que tengo de relacionarme con el Claro, otro. por eso que no es tanto el otro que no tolero, sino es algo en mí que no tolero. ¿No? Que no tengo tal amigo. Del mismo modo que si tengo tal amigo, digo, aquí veo lo que se satisface, lo que me conviene, lo que me viene bien, ¿no? Ahí también lo veo en ese sentido. Amigos de conveniencia también se dice, ¿no? Y bueno, pero los seres humanos necesitamos de los otros. Tenemos que poder pensar, tenemos que poder aceptar que necesitamos de los otros, que la soledad es muy mala, la soledad es nefasta en todos los casos. Claro, en el sentido que si sola no puedo estar. Entonces, o me junto con personas, porque las personas tienen la diferencia que se diferencian de mis fantasmas, porque sola no puedo estar. Si estoy sola, estoy habitada por mis fantasmas y esos son los peores. Porque el otro siempre es una realidad para mí. Total, te saca de ese fantasma contigo o con tu mamá, porque el amor no es incondicional, los amigos tampoco, y hay que cuidar las relaciones, tolerar pues la diferencia que hay, y eso es bastante complejo porque nos relacionamos más con nuestros ideales, con nuestros pensamientos que con el otro. Así que amigos y amigas, sigamos cultivando esta maravillosa amistad y sigamos con nuestras palabras para vivir. Así que muchas gracias, Clemón. Muy bien. Nosotros seguimos. Gracias a ti, Laura. Muy bien. Pum 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 pum. La pasión no se termina porque no existe como tal. Se genera entre las personas, entre las palabras, entre los acontecimientos. De alegría, de alegría. Devoro el universo hambriento entre choco los dientes de alegría, de pum 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 pum. Bueno, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo estáis con la familia? Porque hoy vamos a hablar de un tema peliagudo, vamos a hablar de las familias políticas. Bueno, vamos a ver porque es un tema que se habla, pero no se habla, porque hay cosas que están como muy ocultas, muy tapadas y que hoy vamos a desvelar. Porque hay veces que hay afectos y sentimientos que surgen con el otro y en su persistencia, en su exageración, vamos a ver qué significan. Porque vemos que el psicoanálisis nos ofrece una lupa para ayudarnos a entender ciertos procesos en nosotros que la razón no puede explicar. Y bueno, ya Freud nos indicaba, ¿no?, que las relaciones, todas las relaciones cercanas, pues siempre hay un pozo de hostilidad. Y cuando dos familias se unen en matrimonio, también aparece ahí pues una rivalidad en la que siempre uno, digamos que una familia lucha por ser más distinguida que la otra y hay ahí una lucha de poder en esa circunstancia. Entonces, la familia política a veces es complejo, es una fuente de conflicto porque vamos con ese narcisismo queriendo imponer al otro
lo que uno trae de su familia y lo que el otro trae de la otra, ¿no? Y digamos que a veces en ese choque, en lugar de generar una familia nueva, es una imposición. Entonces hay que revisar esa forma de pensar, porque cuando uno genera una familia propia hay que apartarse, hay que cortar también ese cordón umbilical de donde uno viene, porque hay formas de pensar, formas de hacer que sirvieron en esa primera familia, pero que ahora toca de alguna manera pues hacerlo de otra forma. Entonces vemos que es muy frecuente que la figura de la madre, sobre todo, ¿no?, también del padre, pues se entrometan bueno, en las relaciones que mantienen los hijos con su nueva familia, ¿no?, en la que uno intenta darle esos consejos, se intenta entrometer en hay que ver cómo ha cambiado mi hijo, mi hija, ya no es el que era, y ahora no me hace caso, o yo le decía unas cosas y ahora está haciendo todo lo contrario. Y vemos que ahí en esas situaciones es una circunstancia en la que nos permite señalar que a veces es difícil pues que los hijos se vayan de casa o que los hijos generen una nueva familia, y se critica todo lo que hace con la otra, viéndose como si el otro miembro como si la pareja fuera una arpía o fuera alguien que está cambiando la personalidad de nuestro hijito o nuestra hijita, cuando no vemos que han crecido y que tienen una forma de pensar diferente y unos deseos distintos. Y claro, permitir que crezcan y que se desarrollen con otras personas y que también cambien su forma de entender pues esa ideología familiar, pues a veces produce una agresividad y una hostilidad en ese primer núcleo, porque no pueden ver que esos hijos han crecido y que ya yo también tengo cierta edad y ya no soy esa persona joven que mi hijo estaban a mi cuidado, sino que ahora forma parte de otra familia, y a veces es compleja esta situación. Entonces es importante aconsejar a las personas, ¿no?, que se enlazan en un nuevo matrimonio, en una nueva pareja, pues que es necesario que también que se haga ese vínculo entre la pareja, porque cuando ese vínculo está establecido, ya uno a partir de ahí puede establecer esos límites externos, y vemos que a veces también acontecemos o padecemos de esas relaciones múltiples, porque a veces no es separarnos de esa mamá o de ese papá que teníamos, ¿no?, sino que a veces uno va incluyendo en sí esa ideología, esas frases en las que tilda al otro de que esto es normal, de que esto no lo es, porque en realidad estamos aún en esa situación familiar y introducimos esa primera familia en lugar de estar con la otra persona y generar una nueva. Entonces es importante revisarnos desde qué lugar estamos pensando, y si yo no puedo convivir con mi pareja, tal vez tendríamos que revisar en qué familia estoy, porque también estar con el otro es incluir lo diferente que es el otro, las diferentes formas de hacer, las diferentes formas de pensar. Y si yo no puedo generar algo nuevo, algo diferente, y quiero imponer de donde yo vengo, pues ahí vemos que aún no está. Inconscientemente uno sigue en la familia anterior. Y claro, a veces también ocurre esa rivalidad, ¿no?, esa rivalidad entre la suegra, entre las nueras, ¿no?, porque en realidad el primer amor de todo, tanto del hombre como de la mujer, es la madre. Y claro, inconscientemente siempre va a ser ese primer amor. Y vemos que una de las circunstancias también que acontecen en la familia es cierta rivalidad entre esas dos figuras, de la suegra, la nuera, del yerno y la suegra, ¿no?, porque en realidad ahí lo que acontece es algo inconsciente, ¿no?, y que se produce por esa posición que uno quiere ocupar también con el marido o con la mujer, en el que uno se pone en el lugar de madre, claro, y ahí vemos que no tienes que generar una necesidad en el otro, sino que tienes que generar deseo. Son posiciones diferentes. Además que hay cosas que no se pueden explicar por la razón, porque simplemente en muchas ocasiones como que parece que está entre ceja y ceja metida esa figura de esa persona, que hay muchos chistes, ¿no?, que incluso que hablan de esa circunstancia. ¿Pero por qué? Porque también entramos en esa rivalidad, y también porque inconscientemente se ha descubierto también a raíz del psicoanálisis, pues que hay afectos reprimidos que están funcionando en nosotros en forma de exageración. Es decir, tengo un afecto muy negativo hacia esa persona, como muy exagerado, ¿no?, que utilizo también, que a veces que hay cosas de la realidad que sí la podemos explicar, pero a veces como una especie de fijación exagerada, ¿no?, en la que constantemente estamos hablando mal de esa persona, en la que se producen situaciones en las que digamos que hay una especie de tendencia a poner en juego siempre a ese personaje, ¿no?, en nuestra vida, o esa persona, a incluirla de manera peyorativa, y ahí podemos decir que puede haber un afecto reprimido que o bien puede tener que ver con esa hostilidad, o también
también con cierto tono erótico, ¿no? Ciertas relaciones que de alguna manera, deseos que se han despertado en esa persona y que están en el orden de reprimido, porque vemos también que la figura de los cuñados también puede despertar esos deseos prohibidos que no son tolerados por las personas y que se producen como una transformación en lo contrario. Es decir, en lugar de bueno, de alguna manera utilizar esa energía psíquica, ¿no? Porque al fin y al cabo son afectos que se nos despiertan con todas las personas, porque el deseo no tiene ni orden, ni ley, ni moral, ¿no? El deseo se posa en cualquier persona, pero a veces no tolerar esos deseos y esos afectos que se me despiertan en otras personas, se produce una transformación en un afecto que sí mi conciencia puede tolerar. Entonces odio tanto a esa persona, la tengo tanto entre ojos, porque en realidad estoy hablando de un afecto en mí que está reprimido y que no lo puedo resolver. Y claro, y todos sabemos de esto porque nos damos cuenta que hay cosas que no las podemos razonar, que pasan, que hay una fijación especial con la otra persona, que siempre estoy a la carga contra esa persona. Incluso se producen situaciones en las que no lo puedo evitar y ahí tendría que psicoanalizarme qué me pasa con esa afectividad con esa persona, a qué corresponde ese sentimiento tan exagerado, ¿no? Y vemos el psicoanálisis que habla con cuestiones reprimidas que se disfrazan y que aparecen en formas que pasan más desapercibidas para la conciencia. Entonces es importante esa cuestión en las relaciones, que seguramente no la habréis escuchado en ningún lugar, ¿no? Porque el psicoanálisis viene a destaparnos pues esos acontecimienos, ¿no? que se hacen una lectura diferente y que no nos hablan de esa realidad, porque una cosa es la realidad de fuera y otra es la realidad psíquica, ¿no? Y en ese escenario de las familias políticas se ponen en juego muchísimos afectos infantiles que tienen que ver con esa rivalidad entre las familias, con esos celos, con esa hostilidad, con esos deseos prohibidos, que claro, que tienen sus raíces en esas primeras familias, porque a veces el marido y la mujer también hacen como de hermanos peleando por mamá, ¿no? Y vemos que son afectos infantiles que producen situaciones en las que no se pueden resolver. Cuando algo no se puede resolver, hay que tirar un poco del hilo y hay que consultar, ¿no? Porque tiene que ver con complejos procesos inconscientes, ¿no? Es algo inconsciente que tiene que ver con esa afectividad infantil que se magnifica en esa amplitud de la familia. Y vemos también que en cada familia siempre hay como un secreto familiar, ¿no? Como ciertas cuestiones que cuando tenemos enfrente a otras personas pues se ponen en juego. Y ahí en muchas ocasiones vemos cómo se destapan ciertas cosas que pueden originar pues una hostilidad en las personas, ¿no? Hay ciertas maneras de relacionarse, ciertas formas de disponerse con los hijos, con los padres, ¿no? Que de alguna manera cuando uno está frente a otra familia le hacen dar cuenta de esa diferencia y de que tal vez hay cosas que hay que revisar en esa afectividad, en ese, como hemos dicho al principio, ¿no? Quererse meter en las relaciones de los hijos, en proyectar sus propios deseos, en los deseos de los hijos, no tolerar que hay una familia diferente con nuevos miembros que piensan de diferente manera las relaciones y que tienen otras formas de hacer diferentes a las nuestras. Tenemos que entender que los hijos no son una prolongación de nosotros, ¿no? Sino que más allá de nosotros mismos van a generar pues otros lazos en el mundo y claro, y tolerar eso a veces se torna como bastante complicado, ¿no? Son los pactos los que te unen a las personas, los que con trabajos pues se pueden civilizar de alguna manera todos esos deseos infantiles, que a veces no es cuestión de pegar un portazo, cambiar de pareja, cambiar de familia, ¿no? Sino que es ayudar a producir algo que no estaba en uno, que no sabemos de qué afectos padecemos y que están produciendo una realidad que a veces no nos gustan, pero es importante señalar que las cuestiones familiares tienen su pozo en esa afectividad infantil y que si no lo revisamos podemos estar pues viviendo a veces situaciones que nos anclan más en un lugar de insatisfacción, incluso a veces de enfermedad, ¿no? Que hay veces que hay síntomas que acontecen en una familia porque de alguna manera denuncian disposiciones familiares en las que uno no puede pues hablar de sus propios deseos, que a veces hay conflictos con las maneras de entender las cosas y que no nos conocemos a nosotros mismos. Y la familia es ese paso también a la sociedad y a veces vemos
que se dificulta, ¿no? Y en esa revisión de esas circunstancias de las familias políticas es importante pues forjarnos a nosotros mismos, forjar esa transformación en nosotros que no es sin ayuda de un profesional que pueda revisar esas ideologías de las que padecemos, esa forma de pensar, esos infantilismos que acontecen en las relaciones y que están reprimidos y que a veces pasan de manera en la que aparece esa hostilidad, esa fijación a las otras personas y que en realidad estamos hablando de cuestiones que no podemos resolver solos y que hablan de esas primeras familias que se repiten en las familias que estamos generando y que no nos podemos despegar de esos lazos que son siempre inconscientes. Entonces es importante para generar nuestra propia familia también revisar nuestra forma de pensar y todos esos infantilismos que vemos que se actualizan con las familias que estamos construyendo. Así que bueno, nos vemos la próxima. Pum, 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 pum. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz, en medio de las cumbres, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en alguna tarde espléndida. Alguien en algún campo de batalla morirá por mí. Me esfuerzo a comprender. El hombre es inasible. Se pudre y no se pudre. Muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz. El hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último vals.